y les doy la bienvenida a esta segunda parte de esta serie de conferencias interdisciplinarias, reflexiones críticas sobre el pensamiento de Michel Foucault. La vamos a dar por iniciada y quiero que le den una bienvenida a la doctora Bianca Fernanda Vargas Escamilla. Ella es médica cirujana egresada de Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Ciencias Sociomédicas con especialidad en Antropología en Salud por el programa de maestría y doctorado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud de la Facultad de Medicina de la UNAM y estudiante de doctorado en el mismo programa. Sus líneas de investigación se enfocan en salud sexual y reproductiva, mortalidad materna, violencia obstétrica, partería y modelos de atención obstétrica, salud global e investigación narrativa. Es docente de antropología médica a nivel licenciatura y consultora para la Organización Pro Derechos Sexuales, Reproductivos y Salud de la Mujer, Mujeres Aliadas AC, con sede en Erongariacuaro, Michoacán, en donde actualmente preside el Consejo Directivo. Su exposición se titula Del biopoder al cuidado de sí, la presencia de Michel Foucault en la antropología médica. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, creo que la presentación de la semblanza en sí ya constituye como un punto de partida para pensar a Foucault de uno a un otro lado y bueno, creo que, no sé si se escucha el micrófono, ¿sí? ¿Sí? Bueno, así que justamente ese será el punto de partida al que voy a aludir a lo largo de estas reflexiones. Lo que presento pues surge justamente de mi trayectoria de investigación en el ámbito de la antropología médica, en donde he estudiado principalmente estas problemáticas vinculadas a la salud sexual y reproductiva, enfocándome en estudios pues con mujeres. Y bueno, al enunciar estas temáticas ya podemos empezar a inferir algunas de las elecciones teóricas que pueden relacionarse con el trabajo de Michel Foucault. Pero el primer acercamiento a sus propuestas, al menos en mi caso, más que integrar un marco teórico, fue con la finalidad de utilizar, como él alude, ¿no?, esta caja de herramientas para pensar con Foucault, ¿no? Fue justamente un acompañamiento en esta transición de pasar de la medicina justamente a las ciencias sociales, ¿no?, en este cambio de paradigma. Entonces, la manera en la que inicialmente me acerco a Foucault justo es preguntándome qué era esta mirada médica y qué testimonios podría dar a partir de mi formación y de la práctica que tenía, o cómo me situaría trayectivamente entre esta reproducción del poder y resistencia a un sistema, digamos, de vigilancia y de normalización, el cual pues yo propiamente había experimentado también, ¿no? Entonces, pensando en estas preguntas y considerando que nadie se ve a sí mismo y que la posibilidad de estas reflexiones siempre es ex post, ¿no?, con la finalidad de poder pues dar sentido, ¿no?, a esta experiencia y refigurarla de alguna manera, es que me acerco, ¿no? Para mí pasar en este sentido por el nacimiento de la clínica o por historia de la sexualidad fue un espejo de alteridad, ¿no? Este se tradujo en rupturas, ¿no?, en distanciamientos, traducciones, ¿no?, en nuevos acercamientos, al tratar de hacer corresponder justamente este estado de cosas del que yo podía dar cuenta en algo que me era pues sumamente cotidiano, ¿no? Hacerlo corresponder al menos temporalmente, ¿no?, al menos con una breve estabilización con este esquema de lectura que proponía Foucault y sobre todo los autores que lo retomaban, ¿no? También otro punto de partida está en que desde mi formación o desde la manera en que yo llego a la antropología, llama mi atención cómo había una saturación, diría yo, ¿no?, del acercamiento a los problemas, pasando por las nociones de biopoder, de disciplinamiento, de normalización, de vigilancia, y cómo estos eran ya retomados por la antropología médica, sobre todo norteamericana, y creo que estrechamente relacionada por el paso de Foucault en los últimos años en Berkeley, y el estudio ahí o desarrollado de la antropología médica crítica, que se dan estos vínculos, ¿no? De pronto, pues, la antropología médica, que pasaba ya del estudio de una etnomedicina o de una perspectiva nativa sobre el enfermar, sobre el padecer, hacia esta dimensión más institucional y estructural, pues definitivamente daba pertinencia a empezar a pensar en estas relaciones saber-poder, ¿no?
cuando utilizamos estos conceptos como medicalización, como hegemonía, ¿no? Para describir las prácticas del modelo médico, del modelo biomédico y también lo que está teniendo lugar al interior de sus instituciones como formas de expresión, ¿no? Y de concretización de todos estos procesos, es que pues se vuelve como un paso obligado, ¿no? Entonces, ya tomando en cuenta estos puntos de partida, es que pues la ponencia se titula así, ¿no? Del biopoder a pensar en sus límites, pero no solamente en una visión reduccionista, sino pensar también en las respuestas a estos límites que el mismo Foucault deja indicios en sus últimos trabajos, ¿no? En sus reflexiones más tardías, ¿no? También cuando decido titular una ponencia como la presencia de Michel Foucault, inmediatamente me dio la tentación con Derrida de ponerle un tache, ¿no? Y ponerlo en borradura para repensar si realmente había una presencia o no, pero bueno, resistí la tentación justo con la intención explícita de dar cuenta de esta proliferación, ¿no? de su teoría y de recurrir a ella pues de manera casi obligada para poder traerlo a cuenta, ¿no? Y traer a cuenta a Michel Foucault no es solo traer a cuenta las condiciones de posibilidad, ¿no? Para que tales conceptos emergieran y nos permitieran explicar ciertas cosas de una forma y no de otra, pero también de la necesidad de repensar como tal a Michel Foucault en esta última etapa, ¿no? Más tardía. Entonces, esta presencia, ¿no? Hablar de biopoder en la antropología médica, pues de repente volvía a Michel Foucault casi fantasmal, ¿no? En términos de que utilizar estas nociones ya no requería una cita, ya no requería una invocación de autor, ¿no? Pero a la vez sí, ¿no? De pronto tampoco la elude, ¿no? Porque al hacer mención inmediatamente, pues el pensamiento se nos va a Foucault y las discusiones que él plantea, ¿no? Pero si pretendemos pasar de esta idea de biopoder a la idea muy posterior que plantearía en hermenéutica del sujeto de cuidado de sí, pues es necesario pues habilitar este diálogo y hasta esta tentación, ¿no? Este atrevimiento de una lectura hermenéutica de esta última etapa de Foucault, que espero también encuentre en los lectores, ¿no? En una nueva posibilidad de repensar a Foucault, que encuentre pues su mejor autor y su mejor escucha, ¿no? Entonces, bueno, pensando en el biopoder, la primera reflexión o la reflexión obligada para esto será pasar de un cuerpo sujeto del que habla el biopoder, un cuerpo en sujeción, en torno a estructuras subyacentes, aquello que, esta acepción de sujeto que es lo que subyace, ¿no? Lo que se encuentra debajo de él, lo que sostiene, ¿no? Como basamento, como condición de posibilidad, a pasar a este cuerpo sujeto con un guión, ¿no? Este cuerpo sujeto más fenomenológico, en condición de apertura, que es aquel que emerge en acto, ¿no? Es aquel que va más allá del sujeto individual, que de pronto es más persistente en Foucault para habilitar una visión más social del sujeto. Entonces, esta será más o menos la propuesta o el camino que seguiré a partir, bueno, de algunos ejemplos y comenzar, por supuesto, con esta idea de biopoder en función de el cuerpo en sujeción, ¿no? El cuerpo sujeto. Aquí, bueno, los ejemplos que yo retomo del trabajo que he realizado en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, pues son ejemplos, ¿no? En donde los datos empíricos son suficientes y son evidentes, ¿no? Para dar cuenta de estas prácticas y también discursos a los que gran parte o toda la primera parte del trabajo de Foucault va a referir, ¿no? En el estudio del proceso reproductivo queda de manifiesto la manera en que un fenómeno biológico que forma parte del ciclo de vida es convertido en un problema de salud, que va a requerir de una vigilancia exhaustiva, toda vez que partimos que se puede complicar y pasar a una muerte evitable, ¿no? En este proceso de medicalización son evidentes estos mecanismos de vigilancia, en donde no vamos solamente a apelar al control del médico, sino a la atención cautelosa que cada quien debe poner sobre sí, ¿no? Sobre el propio cuerpo. Aun cuando esta forma de cuidado esté presente y se logre por diferentes mecanismos, las relaciones de poder saber siempre seguirán su relación, ¿no? Su insistencia en establecer esta diferencia jerárquica que va a privilegiar el saber médico sobre aquel cuidado, sensación, percepción, miedo, angustia, ¿no? Que alguien pueda percibir sobre su propio cuerpo. Otro ejemplo de ello que
alude a la antropología médica es ante aquella confrontación de modelos, de recursos y de formas de atención en donde no solamente se va a establecer una relación hegemónica, una relación de poder de unas frente a otras, sino va a empezar a abonar, a complejizar estos criterios de normalidad y de desviación y generando una visión jerarquizada de estos saberes. En el ámbito de la reproducción esto se condensa también de manera importante en las elecciones que se van tomando, ¿no? En cómo las condiciones digamos, del sistema biomédico, los saberes, los conocimientos, van a empezar a establecer qué mujeres pueden o deben reproducirse, ¿no? En qué momento y en qué condiciones, así como la manera en que se debe ejercer una crianza que no se desvíe de esta normalidad en términos, pues, de una reproducción social, ¿no? La explicación de estos ejemplos tienen que ver con con el estudio del cuerpo desde uno de los referentes obligados en la biomedicina, ¿no? La anatomía. Y aquí el cuerpo va a ser este atlas que se ve sometido al desarrollo científico y tecnológico, que se convierte en un objeto susceptible de ser examinado y medido tanto interna como externamente, de manera en que esta enfermedad pueda ser localizable en este cuerpo como una superficie de inscripción, ¿no? Y desde la perspectiva de Foucault, haciendo contraste, la anatomía política, en la llamada anatomía política, el cuerpo se constituye como un objeto de poder y como este aparato de disciplina. En esta nueva anatomía, el cuerpo toma esta forma de una entidad analizable, accesible, pasiva y sujeta de evaluación. Así, todas estas nociones de normalización, de vigilancia, de inspección, análisis, evaluación del cuerpo, que van a atravesar todas estas formaciones discursivas y van a producir un cierto tipo de cuerpos, los denominados cuerpos dóciles o cuerpos disciplinados, proveen superficie para que a partir de esta centralidad del cuerpo podamos identificarlo como punto de partida para el ejercicio del poder y sobre el cual se ejerce, ¿no? Entonces, esta relación, ¿no? Casi intrínseca de ida y vuelta es lo que nos va a hacer pensar en esta relación casi obvia, ¿no? Así, bueno, el biopoder, aludiendo a esta imposibilidad de separar el cuerpo del aparato político y que tiene el éxito, bueno, su éxito es medible en tanto logra esconder sus mecanismos, no limitándolos a la represión, sino a esta posibilidad siempre productora, ¿no? Si no, contravendría de manera, pues, de fondo, ¿no? La idea de poder. Entonces, pensando, bueno, en esta noción de poder y cómo se consolida a partir de pensar primero, por un lado, el cuerpo como máquina, pudiendo adiestrarlo, intervenirlo, modificarlo, ¿no? Y también cómo se puede integrar un cuerpo especie, ¿no? Un cuerpo, digamos, social, político, que aunque en él se inscriben los procesos biológicos, es posible intervenir con ellos a nivel poblacional. Entonces, bueno, estos conceptos son los que considero que han permeado de manera importante la antropología médica y sin los cuales quizá esta corriente de antropología médica crítica no tendría ningún sentido, ¿no? Incluso cuando hablamos del estudio en contextos clínicos y no solo comunitarios, vemos cómo este espacio médico pues no solo constituye un espacio institucional, sino un espacio social, ¿no? En donde la mirada médica también se va a volver insuficiente. Entonces, necesitamos que todo individuo, en tanto se considere ciudadano, esté informado y pueda estar ejerciendo o reproduciendo para sí o para el espacio privado, ¿no? Este mismo poder, ¿no? Por ejemplo, estos conceptos no se pueden ver incluso cuando intentamos dar nuevos enfoques en la medicina a estas intervenciones o prácticas, ¿no? Por ejemplo, como es el caso de las políticas o de las estrategias de planificación familiar, cambia de una lectura de control demográfico o de una lectura de control poblacional a una lectura de un ámbito de derechos, sin que esto deje de hacer o deje de reproducir la misma cuestión, ¿no? La misma cuestión política, ¿no? Y sí deje de dar cuenta de la manera en que finalmente son abordados, en tanto estudiados, atendidos, gestionados, ¿no? Los cuerpos al interior de un sistema, ¿no? Dentro o fuera, ¿no? De los límites del Estado-Nación, que será una de las primeras críticas al pensamiento de Foucault o de las que probablemente cuestionen su vigencia como
digamos, como caja de herramientas, como aproximación, ¿no? O punto de partida heurístico para comprender pues la mirada médica, ¿no? La mirada sobre los cuerpos, ¿no? Entonces, creo que entre más podría explicarse este nivel estructural o este nivel político con las nociones o con las propuestas de Foucault, ¿no? Acaba siendo velado, ¿no? A fuerza de repetición y repetición, y pareciera que de habilitar un pensamiento crítico, de pronto pues hay esta opresión de la estructura sobre la agencia, ¿no? Hay esta imposibilidad de agencia y de pensar, ¿no? Las cosas de otro modo. Entonces, creo que de aquí es que se desprende la principal crítica de Foucault, ¿no? Una vez que hemos comprendido, que hemos podido cuestionar todo este aparato político que en última instancia opera sobre la vida, ¿no? Pues, ¿qué pasa después de esto, ¿no? Aquí creo que ha habido ciertos pasos intermedios, como lo que proponen en El sujeto y el poder, Dreyfus y Rabinov, que bueno, tratan de proponer soluciones en esta cuestionamiento a Foucault sobre, ¿no? en todo esto, en dónde queda el sujeto, ¿no? Ellos al final propondrán que al tratarse, ¿no? El poder, la manera en que el humano deviene como tal humano, ¿no? O deviene sujeto, es que el estudio de Foucault al hablar de poder siempre se trató del sujeto. En cierto modo, pudiéramos creer que sí, ¿no? Cuando pensamos en esta tensión dialéctica entre poder y que ellos dirán, ¿no? Que una forma o una vía que finalmente propondrá Foucault para el estudio del poder es a través de las resistencias, pues de pronto nos queda todavía volando, ¿no? Cómo realmente llegar a pensar este sujeto, ¿no? Entonces, el cuestionamiento de fondo para pasar a este último Foucault es, pues, si es pertinente o si podemos realmente hablar de sujeto individual, ¿no? O si es necesario empezar a habilitar un sujeto social, ¿no? Pasar de una ontología histórica que propone Foucault a una ontología social, ¿no? ¿Cómo pensar entonces, si no la política, si no del mismo modo con los referentes a los que como indicios nos deja Foucault, aludiendo a los filósofos griegos, ¿no? Aludiendo a la polis, no como este sistema de uno sobre otro, ¿no? De ejercicio de un poder de uno sobre otro, sino como este espacio que articula el sí mismo con el otro, ¿no? En un espacio público y en un espacio deliberativo. En este sentido, filósofos como a quien retomaré para hacer pues la crítica y potencial vuelta a Foucault es Alain Badiou, quien dice que habilitar, ¿no? Habilitar o la política aún se necesita construir, no está ya dada. Y el sujeto tampoco está dado, sino que debe irrumpir. Debe irrumpir en acción, ¿no? En el acontecimiento. Entonces, bueno, para pasar ahora al cuidado de sí, a esta idea del cuidado de sí que empieza a aparecer ahora en hermenéutica del sujeto, pues comenzaré por un salto, ¿no? A partir de el texto, una compilación reciente, Ensayo sobre biopolítica, que inicia con esta frase: parece paradójico que hoy sea la vida y no la muerte del hombre lo que arroja al pensamiento más allá de lo humano. En efecto, los debates contemporáneos que tienen por objeto al ser vivo y al núcleo biológico de lo humano como especie, la vida nombra un campo de conceptos y de prácticas no dominado por el hombre como categoría ordenadora de la experiencia. La vida se ha vuelto más allá de la subjetividad, lo que viene a exceder los límites del sujeto individual. Y en este sentido creo que más que retomar a la letra a Foucault, pues vuelve a esta crítica de pensar en el sujeto individuo, ¿no? Y aquí retomo a Badiou justamente para pensar en esta diferencia entre individuo y sujeto. Para Badiou el sujeto solo se habilita en tanto sí mismo otro, y esto es el cuidado de sí. Cuidado de sí nos remonta pues a una idea de la filosofía griega de la asquesis, ¿no? Del pensar la vida que se va llevando a lo que pues Foucault retomaría después como tecnologías del yo o como los ejercicios, ¿no? Sin brincar tan rápido, ¿no? Pues hablar de hermenéutica nos hace pensar en aquella definición de Heidegger sobre cuidado de sí.
Para él, la pregunta por el cuidado era justamente la única posición o la única posibilidad de estar en el mundo. El cuidado no se trata de una capacidad humana, sino de una estructura que engloba o da unidad a la existencia. Es decir, todo lo que se conoce, todo lo que se hace, ocupa y preocupa, la teoría, la praxis, el deseo, los impulsos, son manifestaciones del cuidado. Entonces, en esta más amplia acepción que nos invita a pensar el cuidado de sí, en tanto cuidado de sí mismo otro, es que podemos empezar a repensar qué estaba haciendo Foucault en este último curso del Colegio de Francia. Quizá no nos perdonaría hacer una lectura también indicial o sintomal de esta última etapa, ¿no? Si estaba o no consciente de ser probablemente las últimas conferencias o la última etapa de su vida, es que parece que va a prisa, ¿no? Nos abre muchas interrogantes en el transcurso, ¿no? de hablar del conocimiento, reconoce su influencia nietzscheana, ¿no? Por supuesto, propone una vuelta a la filosofía griega, incluso a retomar filósofos como Spinoza, ¿no? A pensar en las quesis y en su opuesto, la estulticia, el no hacer nada, y nos deja un poco la tarea de continuar con esto, ¿no? Creo que no es coincidencia que esta idea de cuidado, ¿no? De cuidado de sí, no se haya retomado cuando pensamos en el ámbito de la salud, en el ámbito pues de la medicina, ¿no? Y de la formación como una posibilidad de cambio o de revertir esta estructura que parecía que agotaba, ¿no? Más que esta supremacía de la estructura sobre la agencia, en este último texto de hermenéutica del sujeto, Foucault propondrá buscar estas relaciones que hay entre sujeto y verdad, ¿no? Qué tanto el sujeto puede construir o puede estar dando cuenta de esta verdad y qué tanto la verdad está por encima del sujeto, ¿no? Como este sujeto o subyacente, ¿no? Y lo que está de fondo es que a través de estas relaciones es que nos volvemos sujetos de conocimiento. Sin embargo, Alain Badiou, a quien invoqué hace un momento, dirá que es imposible que el sujeto emerja del conocimiento, sino que el sujeto emerge del acto. Y es aquí pues donde está quizá la crítica o ciertos límites de Foucault, pero también la manera en que podemos retomar esta perspectiva, ¿no? Cuando Foucault alude al cuidado de uno mismo, lo pone como un símil del conocimiento de uno mismo. Él dirá que la epimeleia, o este término griego que denomina el cuidado de sí, es un modo de comportarse, de enfrentarse al mundo y de relacionarse. Pero también dirá que es una manera o una exigencia de volcar la mirada que está puesta en el exterior a la mirada de sí mismo, como una forma de vigilancia. Y volveré al punto inicial, nadie se puede ver así, ¿no? Nadie alcanza a verse y todo ocurre posterior. Entonces, es posible ver a sí mismo siempre y cuando habilitemos esta relación sí mismo-otro, siempre y cuando haya esta apertura a la otredad. Foucault pone también una mirada indicial en este otro necesario y le da el lugar a la filosofía como el lugar de este otro. Badiou pensará que es en el reconocimiento de la alteridad y que esta posibilidad de mirar a lo social solamente se emergerá si podemos volver, ¿no? a la política en tanto espacio deliberativo, en tanto lugar en el que confluimos con el otro y en donde es posible hacer esta catarsis, ¿no? Como propone también Foucault, ¿no? En donde habilita estas quesis no como pues solamente un privilegio o una forma de acción política, ¿no? En tanto habilitemos el cuidado de sí, es que podremos habilitar el cuidado de otros. Entonces, bueno, aquí la propuesta entonces sería retomar esta visión del cuidado de sí como una invitación, ¿no? de Foucault en estos indicios a pensar otra vez la política y habilitar pues la ética o la dimensión ética en tanto reconocimiento del sí mismo otro.